Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario que nos estés escuchando. Bienvenidos a otro episodio de Lo bueno es enemigo de lo mejor. El día de hoy estamos por iniciar nuestra quinta temporada. Agradecerle a todo el público por escucharnos, por compartir nuestro contenido. Este podcast que es dirigido a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, como también al público en general. El día de hoy, como todo en Alcohólicos Anónimos, en la cuestión de los servicios, son rotativos. Vamos a aprovechar para dar el servicio a mi compañero que se va a estar haciendo cargo de este espacio a partir del día de hoy. Él está a cargo del Comité de Información al Público del 13º Distrito y bueno, él también va a ser el conductor y la cabeza de este servicio de aquí en adelante. Y bueno, quiero presentarlo. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Buen día a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Armando y como ya lo escuchaban, pues tengo el gusto de estar al frente hoy de este podcast. Lo hacemos con mucho gusto, esperando que podamos tener temas de importancia para la comunidad, así como para todos en general. Con mucho gusto estaremos aquí y pues bienvenidos a esta quinta temporada. Vamos a iniciar con un tema que es el aniversario luctuoso de Bill W. Y para ello nos acompaña un compañero para hablarnos de la historia de Bill W. Muy buenas tardes, gracias compañeros por la invitación. Les agradezco nuevamente el estar aquí con ustedes. A la comunidad, muy buenas tardes, días, noches, en el horario que nos estén escuchando. Soy Víctor, soy miembro más de la Agrupación de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Armando. Y pues para hablar de Bill W., que es nuestro cofundador de Alcohólicos Anónimos, un personaje pues que está dentro de lo que es la historia mundial por ser uno de los cofundadores de este programa de Alcohólicos Anónimos. Para empezar, pues no sé si quieras, Víctor, iniciar platicándonos un poco de cómo Bill W. Empieza ese trayecto desde niño hacia la juventud, cómo fue su infancia de Bill W., para entrar en contexto con este tema tan interesante. Sí, gracias nuevamente, Richard. Fíjate que es bien interesante porque a veces en la comunidad nos enfocamos mucho en el hecho de cuando ya está en la actividad plena en el alcoholismo, ¿no? Y casi todos estamos enmarcados en ese contexto, de ahí hasta donde llega a plasmarse el programa. Es cierto, él nació el 26 de noviembre de 1895 en Dorset, en Belmont, ¿no? En Estados Unidos. Pero curiosamente, desde su nacimiento, veamos su nacimiento cómo fue, y fue algo no tan bueno, tan pleno, tan sano. Nace en la bodega de atrás de una tienda, de un hotel que era de una de sus tías, y su nacimiento fue con forceps, fue complicado, hacía mucho frío, su mamá estaba desangrándose y ella sufría de ver que no podía nacer. Entonces desde ahí se nota la dificultad para llegar como él, como muchos, ¿no? Y hago esta connotación porque es importante, porque yo creo que la gran mayoría de la gente que viene señalada con algo, o ya viene con un objetivo en la vida, tiene que pasar por un evento doloroso, ¿no? Así como el alcohólico en su proceso de recuperación tiene que manifestar y enfrentar el dolor para poder tener esa liberación, aquellas personas que traen una misión tan importante en la vida, comúnmente, si te das cuenta, vas a la historia, te vas a dar cuenta que las grandes personalidades han pasado por eventos muy, muy catastróficos para llegar a ser quienes son. Pero lo más curioso de esto es que cuando él va a nacer, le escribe un poema. No te lo puedo narrar todo porque mi memoria está a corto plazo y nomás me quedaron 2 neuronas, ¿no? La loca y la tonta, por decirlo en un sentido más sano, ¿no? Pero la realidad es que en ese poema hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando ella escribe el poema, hay una parte donde dice que ella está agradecida por la llegada de nuevo huésped ahora que llegue el bebé. Si tú ves la connotación de lo que está manifestando, como que si estuviera hablando de 2 personas diferentes, ¿no?
Y a veces no hacemos hincapié en esa parte, como que suena bonito el poema, pero no hacemos esa observación. Cuando a mí me da mucho la atención que dice, doy gracias por la nueva llegada del huésped a la llegada del bebé. Entonces yo saco como contexto, es una realidad, como seres humanos estamos constituidos de dos personalidades. ¿Qué es y quién eres? Y esa es la parte que la mamá denotó en 1000W. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues es un bebé, ¿no?, que viene sano, entre comillas, viene a darme alegrías. Pero ¿qué es? Es lo que es 1000W. En esa connotación que hace la mamá, ¿qué es? Es la responsabilidad que conlleva tenerlo, qué es lo que va a hacer en la vida, cómo lo vas a formar, cuáles van a ser sus características, cómo vas a guiarlo para encontrar esas características, y a veces no lo denotamos, cabrón. A mí me llama mucho la atención su poema porque esa parte me hizo ver, dices, espérate, ¿no? Pareciera ser que viene acompañado de un fantasma, ¿no? Pareciera ser en otra personalidad. Entonces, de ahí parte todo su caminar de 1000W. Desde ahí, él comienza a sentirse arropado. La mamá, por naturaleza de una madre, lo comienza a guiar, lo comienza a proteger, lo comienza a saber guiar. Su papá sabemos que trabajaba en las fábricas de cantera de Dorset, y pocas veces él comentaba que los ratos que pasaba con su papá eran muy agradables. De hecho, él amaba mucho a su padre, se sentía muy confortable con él. Dice que él llegaba por las tardes y jugaba con él. Y 1000W comienza a caminar, pero comienza a llamarle mucho la atención a sus papás el hecho de que era muy despierto, ¿no? De hecho, hay una parte que te narra donde le están enseñando las letras y él dice, esta es la G, y él dice, no, es la Q. Pero se ríe como irónicamente, ¿no? Diciéndole, ya lo sé, o sea, no me tienen por qué decir cuál es. Y ahí comienzas a denotar la parte de que Bill ya trae algo más allá de un simple crecimiento normal, como podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, él comienza a caminar en la vida, en la existencia, sobre todo en su existencia, y desde los primeros destellos, él comienza a hacer notar que trae una idea de ser importante o hacer cosas importantes, no el importante, hacer cosas importantes, ¿no? Te va narrando cómo es que entra a la escuela, ¿no? Cómo es que se le dificultaban los deportes porque a su edad, a los 10, 11 años, a comparación de sus compañeros era espigado y flaco y se le complicaban algunos deportes, pero tenía que hacerlo porque él siempre buscaba la atención. Y son las partes que nosotros en el programa tendríamos que ver el por qué lo plasmó de esa manera. Y una de las características de nosotros como enfermos emocionales es siempre buscamos la aceptación. Hagas cosas buenas o hagas cosas malas, quieres llamar la atención, ¿no? Y él lo hacía así, hasta llegar al punto donde habla de su abuelo, que le dice, y le habla de un libro que solamente los australianos podían hacer un boomerang. Yo ahí sí tengo dudas, te voy a decir por qué. Porque investigando en las tribus Cherokees o Sioux o Navajos se encontraron vestigios de boomerangs, ¿no? Pero bueno, digamos, hablando del hombre blanco, como comúnmente se dice, ¿no? Del hombre blanco. Entonces él desde ahí comienza a ver la vida como un reto. Comienza a ver la vida como un reto. Y dice, lo voy a hacer. Hasta lograrlo, ¿no? Narra la historia que lo hizo, le tumbó las patas a la cabecera, sí, lo talló hasta que lo pudo perfeccionar, que inclusive dice que lo avienta de una vuelta al atrio de la iglesia y casi le vuela la cabeza a su abuelo, ¿no? Entonces, desde ahí él comienza a tener un sentimiento de poder, de pertenencia, ¿no? Y de ahí yo creo que eso fue lo que a Bill lo empujó más a buscar la perfección, porque te narra que inclusive cuando se hace la radio, él hizo bosquejos, se hizo radios rudimentarios. Dice que tenía un amigo que inclusive copiaron el telégrafo y se comunicaban por el telégrafo.
O sea, era un tipo muy hiperactivo y aparte un seso loco. Claro. ¿Sí? Y digo, lo que quiero hacer notar con esto que te estoy comentando es que cada uno de nosotros tenemos esos dones. Cada uno. Por eso hice hincapié al principio del poema. O sea, ¿quién es y quién soy? ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con esto? Es que cada uno de nosotros tenemos un don o tenemos dones, pero no los hemos podido explotar porque no hemos llegado, no a la perfección, sino al conocimiento de nosotros mismos porque no le entramos al programa, ¿no? Ya con toda esta parte de la infancia llega el primer acontecimiento, yo creo que lo desequilibra, ¿no? La separación de sus padres es fuerte para él, ¿no? En su vida. ¿Tú cómo ves ese proceso, ese primer golpe que tiene de abandono de alguna manera, ese sentimiento de abandono que vivió Bill y que empieza a transformarlo en su personalidad? No, ¿qué crees? Que ese no fue su primer evento de abandono, no. El primer, mira, él cuando entra a la educación media superior, entra a una escuela anglicana. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una escuela episcopal. Uh-huh. Y ahí conoce a la hija del diácono. Del diácono, se puede decir. Tiene otro nombre, se me olvidó. Y se enamora de ella. Él 17, ya 18. Él dice, por primera vez me sentí atraído porque no me sentía poco agraciado para que me hicieran caso. Sí. Se enamora de ella también de él, pero llega un momento en que viaja a la ciudad, me parece que de Nueva York, algo así, y él esperándola que llegue en la mañana cuando él corre a la iglesia para el servicio en la iglesia, se sienta y el párroco da la información donde dice que la muchacha acaba de morir el día de ayer, ¿no? Ese fue el primer evento. Él dice, fue tan duro ese evento que para una persona endeble emocional como yo era difícil soportarlo, porque por primera vez sentí el amor pleno y caí en una depresión de 1 año para poderlo superar. O sea, no fue la separación de su papá, sino fue el primer golpe. Y mire, recordémoslo, si lo trasladamos a la parte de nosotros como enfermos, recordemos que cada uno de nosotros, nadie me puede decir que no encontró a su primer amor a los 14, 15 años, se sintió que con esa se iba a casar para siempre o con esa iba a llegar a hacerse viejo y haces castillos en el aire. Y cuando no se da, es tu primer decepción, el primer golpe emocional que te da la vida y no lo puedes aceptar. ¿Cómo no recordar? Porque la verdad es que a veces vemos esas partes, pudiera sonar irrisorio esta parte, pero es real, lo hemos vivido todos. Sí. O sea, te endiosas con esa persona. Entonces yo creo que fue lo que le pasó a Bill también y fue difícil salir de una depresión de 1 año. Lógico es que después su papá se va, cierra las canteras de ahí, su papá se va a trabajar a otro lado, su mamá lo va a ver y en una de esas veces que regresa los lleva, dice, nos llevó, yo pensé que era un picnic, que era un día de campo, los lleva a la orilla del lago, los sienta abajo de un árbol y les da la noticia, su papá ya no va a volver. Y es donde dice Bill, fue tan impactante, y es donde lo narra así en el transmite, lo dice, fue mi primera herida del alma, no lo podía soportar, ¿no? Entonces, dice, para mí que estaba identificado con mi padre, pero también dice algo bien importante, pero no se lo comuniqué a nadie. Lo guardó. ¿Y cuántos de nosotros traemos hechos de la vida que a nadie le pudimos platicar y eso nos llevó a donde estamos el día de hoy? Sí, es correcto. Parte bien importante, ¿no? Y bueno, ya avanzando un poco en lo que es esta parte de la juventud de Bill, en lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿cómo es ese acontecimiento que Bill tiene que alistarse al ejército? Mira, cuando él entra a la universidad, entra a una escuela,
se me olvida el nombre, no quiero decir cosas que no, pero era una educación militar. Entonces, él se siente atraído por esas cosas, pero con un poco de miedo. Dice ahí, él dice en esa narrativa que tuvo que hacer ciertas cosas, ¿no?, para poder tener cierto prestigio, pero que cuando va a ser llamado a la guerra, que fue por 1914 más o menos, ya para ese entonces ya había conocido a Lois, obviamente. De hecho, ya habían hecho los preparativos para la boda, ¿no?, las amonestaciones, las invitaciones, y él se va. En ese ínter dice que lo suben a un barco para llegar a Inglaterra. En ese nerviosismo dice que sufre dos eventos, en el cual primero, con uno de los encargados, comparte su ron con él, dice que eso le da un poquito de tranquilidad. Y el segundo, que cuando se da cuenta hacia dónde va, él lo ponían en la puerta del camarote para que nadie se escapara. Dice que sintieron un estruendo en el barco, un movimiento, pensaron que era un ataque, todos querían salir corriendo, y él tuvo la capacidad para poderlos calmar a todos, controlarlos, y dice que sintió ese sentimiento de que él podía ser un líder en cualquier momento, esa capacidad. Sufren el trayecto de llegar a Inglaterra, desembarcan en Inglaterra, y dice que ahí él comienza a caminar, a dar un recorrido en la iglesia de Winchester, y muchos se van a la parte donde dicen es que vio la tumba del carabinero, ¿no?, inglés, y no, antes de eso él vive otra situación. Dice él que cuando conoce a Lois, fíjate lo que dice, es bien importante, dice: cuando conozco a Lois vuelvo a sentir el amor verdadero y sentí la emoción como una madre puede abrazar a su hijo. O sea, qué curioso que lo diga él. ¿Por qué? Porque la realidad es que para una forma emocional casi siempre no buscas una pareja, sino buscas una mamá. Y Viltelo, nada, yo también encontré una mamá. Y si vas a la historia, Lois fue su mamá todo el tiempo, seamos reales. Claro. No romanticemos esta parte de AA. La realidad es que fue su mamá. Y así lo dice. Me sentí abrazado como cuando una madre abraza a su hijo, ¿no? Entonces, cuando llega a la iglesia de Winchester, dice que entra a la iglesia y ve, ¿no?, todo el interior. Y con ese miedo que traía de la guerra, dice que sintió algo tan grato, tan pleno, que pidió la presencia de Dios y la sintió ahí. Y él lo dice: pareciera ser que esto, lo que hoy le llama una experiencia espiritual. O sea, una de sus primeras experiencias espirituales de vida las vive ahí, ¿no? Dice que después se sale, hace un recorrido y encuentra la tumba de Tom, el carabinero inglés, ¿no?, donde la famosa frase que todos dicen, ¿no?: aquí yace un carabinero del ejército inglés que murió bebiendo un tarro de cerveza. Da lo mismo morir por un tarro de cerveza frío que por un disparo de un mosquete, ¿no? Nunca va a ser olvidado. Y si tú ves el contexto de esa frase, pues era bonito, pero ¿qué tan importante podría ser? ¿Y por qué lo digo? Porque antes de proseguir, yo siempre lo he dicho así, que nos demos cuenta que estamos hablando de hace más de 80 años, ¿no? Y que las circunstancias eran muy diferentes, tanto en el ámbito social como cultural, muy diferentes a lo que nosotros aquí vivimos. Claro. Lógico es. Entonces, a veces por eso queremos hacer como muy romántico el hecho de cómo él caminó, ¿no? Cada quien tiene su historia. Pero la realidad es que si tú te pones a ver el poema que está ahí, como qué importancia le puedes dar al hecho de que alguien es lo mismo que muera, pues al final va a morir. ¿Y por qué lo digo? Porque dice él que cuando murió esta muchacha, que fuera la hija del clérigo, dice que fue tan duro y se dio cuenta que ya no podía más. Cae en la depresión porque se dio cuenta que ya no podía ser el número uno,
¿Por qué? ¿Por qué no puede ser el número uno? Porque su contrincante era la muerte. Entonces, como si tú pones a ver el contexto, dices, al final es la muerte, ¿cómo le puedo ganar? ¿No? Hay alguien que me puede ganar. ¿Hay alguien que estás de acuerdo? Más fuerte. Entonces, si hay alguien que le puede ganar, sí, pero él mismo lo decía, ojalá lo encuentres, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, vive todo ese trance de la guerra, pero ahí encuentra el prestigio, porque dice que cuando ya después eran invitados a las casas de la gente y llegaban y todos... Como héroes de guerra. Sí, pues como héroes de guerra. Fíjate, 22 años que tú te presentes a cualquier lado y a los 22 años te reconozcan como héroe de guerra. Sin la vida cotidiana de nosotros, porque terminaste la preparatoria, ya sientes que flotas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tienes un negocio y ya sientes que flotas. Por cosas tan sencillas. Imagínate un muchacho de 22 años como héroe de guerra, dices, imagínate todo lo que en su cabeza o en su interior se generaba o se gestaba, ¿no? ¿Cómo se sentía? Y bueno, después de esta parte en la que pasa el tema de la guerra, Bill trata de buscar ya en los Estados Unidos pues a qué dedicarse, ¿no? Dicen que estudió, pero que realmente no era lo que le gustaba. Acaba en Wall Street. ¿Cómo es ese paso de los estudios a Wall Street? Y el pensamiento que tenía Bill, ¿no? Dices tú, decimos nosotros en Alcohólicos Anónimos, ese pensamiento perverso de decir soy el número uno, quiero ser el número uno para todo, pues siempre lo fue acompañando, y más en esa parte en la que estuvo en el tema de profesional, en los negocios, que él quería destacar a como diera lugar, quería tener dinero, quería tener poder, prestigio, lo que cualquier alcohólico siempre estamos luchando con nuestra mente de querer destacar. Mira, ahí él comenta y que cuando acaba la guerra, estamos hablando de 1916 más o menos. Al final, él, en el colegio donde estaba, como era la educación militar, pasaban a ser parte del ejército. Aquí hago hincapié algo bien importante y lo digo porque se me hizo muy curioso. En ese mismo 1916, Pancho Villa invade México, Estados Unidos, ¿no? Sí. Y curiosamente el presidente era Warren Wilson, que decían que posiblemente tuviera algo de que ver por lo Wilson, con Bill W., porque al final cuando crece Bill W. le da mucho parecido al presidente. Dice que él manda al ejército y que él estuvo a punto de ir a cazar a Pancho Villa, algo curioso, ¿no? Claro. Qué padre hubiera sido que se encontraran, porque decir Pancho Villa le pegó a Bill W., ¿no? Hubiera sido algo muy curioso. Pero dice que cuando pasa esto, él ya, como iba a ser mandado a la guerra, urgía ya casarse con Lois. Entonces las invitaciones las pasan por amonestaciones. El padrino, que era su hermano, tuvo que llegar de donde estaba recluido como militar. Dice curiosamente que llegó con las botas, no se las pudo quitar, estuvo, se casan. Entonces Bill W. había estudiado ingeniería, no le gustó, él quería algo más. Y comienza a ver, habla de varios trabajos, no habla de que comienza a trabajar inventando cosas. De hecho, hay una parte donde conoce a Thomas Alva Edison. Encuentra un anuncio en el periódico Herald donde dice que la oficina donde trabaja a Thomas Alva Edison está solicitando gente capacitada para hacer ciertas cosas, y él había estudiado algo de ingeniería eléctrica. Se va, hace el examen, dice que no lo aprueba, pero curiosamente lo jalan, y conoce a Thomas Alva Edison, y de ahí la importancia de que él comienza a darse cuenta que aún con sus limitaciones, él podía hacer algo muy importante por la gente con la que se rodeaba. Entonces, pero ve que no funciona lo que él busca, y se mete a tomar un curso de leyes, ¿no? Comienza a estudiar leyes, no lo termina, por cierto, pero eso le da la perspectiva, y ya con Lois busca a empresas que le ayuden lo patrocinen para ir a visitar otras empresas, ¿sí? Porque dice que un día se puso a hacer, ¿no? En un catálogo que encuentra de una empresa, se da cuenta cómo puede hacer que esa empresa genere más.
Dice, yo tengo la idea, nadie lo apoya, dice que él agarra su motocicleta, sube una tienda de campaña, varias cosas, sube a Lois y vámonos a la aventura, ¿no? Pero que en ese ir y venir se da cuenta que sí le funciona. Entonces una empresa cementera le manda los informes y dice, sí funciona, y lo comienza a apoyar. Y ahí comienza la carrera de Bill para su llegada a Wall Street, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza a cotizar en la bolsa todo lo que él hacía, la gente lo comienza a reconocer y vienen los grandes lujos, el poder, el prestigio, el dinero. Pero eso sí, déjame, antes que llegar al vino, eso sí lo dice muy claramente. No tenía tiempo de ser el infiel a Lois, o porque estaba haciendo el negocio, o porque andaba yo borracho, o porque él era yo muy fiel. Digo, yo me identifico con él en esa parte, ¿no? De la fidelidad y de los negocios, ¿no? Pero así lo narra, ¿no? Dice, no tenía por qué ser infiel, porque andaba trabajando, andaba bien borracho. ¿Sí? Pero llega y comienza a jugar golf, se conoce con mucha gente, se codea. Estamos hablando de 1920, más o menos, y estamos hablando de que, imagínate, dice que hizo un movimiento donde le dan $20,000. Imagínate en esos años lo que eran $20,000. Si ahorita son $20,000, imagínate lo que eran en esos años. Todo lo que lo rodeaba, ¿no? Y ahí comienza, dice que para esto, en una cena con la familia de Lois, llega y ve a gente importante y dice que ni una palabra podía esbozar porque no sabía decir nada. Hasta que acaba la cena, ¿no? Y dice, pues vamos a degustar la cena, y le sirven un cóctel Bronx, ¿no? Que es con ginebra, Fernet, algo así. Y dice que al tomarse 3, ya no le paró de hablar. Se sintió pleno, se sintió identificado con una soltura. Y qué raro, ¿no? Porque, no sé ustedes, pero yo era muy tímido y introvertido, ¿no? Pero la realidad yo creo que sí es. Entonces, te vas dando cuenta hasta ahorita cómo son las mismas características. Claro, el programa lo dice. Somos los mismos actores, pero en diferentes escenarios, ¿no? O sea, siempre buscamos la aceptación y bebíamos. Siempre buscamos ser parte de y bebíamos. Siempre buscábamos que hacernos notar y bebíamos. Pero siempre lo hacíamos, ¿no? Con ese fin. ¿Para qué? Para podernos liberar, ¿no? Inclusive tú vas a hacer un trabajo, vas a una entrevista, o inclusive vas a hacer un podcast y nunca lo has hecho. Te pones nervioso y el café te ayuda, ¿no? Entonces, esa es la realidad. O sea, a veces necesitamos un paliativo, ¿no? Nosotros como alcohólicos yo creo que lo más bueno que podemos tomar es el café. No sé qué tenga el café de los alcohólicos, pero te quita el nervio y te hace sentir bien. A los borrachos pues el alcohol. Pero eso fue lo que pasó con Bill y ahí comienza su carrera, ¿no? Tuvo lapsus en los cuales paró, se daba cuenta que estaba mal, hasta llegar al colapso de romper en las finanzas, y aún con todo y eso, él tenía la esperanza de volverse a levantar por su enorme capacidad que tenía, ¿no? Dice que tuvo eventos donde tenía que haberse presentado para hacer buenos negocios y terminaba bebiendo. Pero ahí comienza su carrera de W en esa escena. Sí, pues esa parte, la que acabas de tocar, última, el impacto que ya tiene el alcohol en su vida de Bill. ¿Cómo empieza ya decías tú, a perjudicarle en la cuestión de los negocios? Dice que también tenía ya problemas con Lois, ¿no? Empezaban los problemas, que ella lo toleraba mucho y que pues tenía una resistencia, y pues obvio, como toda esposa de un alcohólico, todas le creía a Bill, ¿no? De que ya iba a dejar, de que la próxima, y siempre estuvo pues al pie del cañón en ese inicio de adicción de Bill, ¿no? Lo veía normal, lo veía como un bebedor social, como decimos el día de hoy, a Bill. Entonces, ¿cómo fue impactando en su vida profesional el alcoholismo a Bill para irlo deteriorando? ¿Cómo fue esa parte de Víctor? Mira, de hecho una vez se puso borracho con Lois, ¿no? Claro. Dice que estaban viendo el paisaje, pero Lois dice, lo hice para poder entender esa parte, ¿no? Para poder ver qué es lo que está pasando, porque tenía la esperanza que nomás eran ciertos destellos de lo que estaba sucediendo. Viene la debacle de Bill W. porque en 1929 viene la Gran Depresión, ¿sí?
y viene la caída de la bolsa de Wall Street. Recordemos que Estados Unidos viene saliendo de una guerra. Entonces, todo estaba hecho pedazos. Las finanzas del país estaban por los suelos y tenían que volverse a reestructurar. Por eso cae Wall Street, ¿no? Lógico es que él ya no tiene manera de poder ingresar. De hecho, dice ahí que era un huésped no bien visto en las filas de Wall Street. Entonces, cuando ve todo eso, ya no encuentra la manera, pero comienza, dice que una vez que se mira, que él caminaba hacia el baño porque sabía que había veneno, ¿no? Y se miraba al espejo y decía que era un ser despreciable. Pero automáticamente eso se borraba cuando tomaba su ginebra, ¿no? Ya no, dice que en un momento dado tenía una cita de negocios porque se había dado cuenta que podía rescatar ciertas cosas. Dice que se sintió tan autosuficiente que no pasaba nada y terminó emborrachándose y dejó ese negocio tirado. En otra ocasión tenía otra entrevista, se le ocurrió meterse, dice, me tomo un café y no pasa nada. Dice que no se dio cuenta cuando estaba pegando yo en la barra pidiendo que le sirvieran otra copa. Y ya no era bien visto en los negocios. Inclusive en esa caída de Wall Street, dice que muchos se suicidaban y él se burlaba. ¿Qué tontos? ¿Cómo se van a suicidar por eso? Y con los días decía que él tuvo que sacar su colchón y ponerlo en el piso siguiente por si se le ocurría aventarse, que no se diera tan duro el golpe. Su cuñado, que era médico, lo atendió, ¿no? Y le decía cuál era la problemática, le dio un calmante y automáticamente se toma el calmante y va y toma ginebra. No podía quedar loco. La familia de Lois lo interna en una clínica en aquellos años que ya trataba problemas de alcoholismo. No tengo yo el dato, no sé cuál sería, pero que trataba problemas de alcoholismo, ¿no? Con tal de que él entendiera. Y no entendió. Llegó al punto donde Lois comienza a trabajar. Y dice que tristemente él tenía que a veces se dormía a Lois y le quitaba el poco dinero que ganaba para irse a beber. Y después de eso es cuando es su primer internamiento en el Hospital Towns. Con el doctor Silver. Con el doctor Duncan Williams Silver. Después de eso. Okay. Y bueno, el encuentro con Evi, su amigo de alcohol, de fiesta, de parranda. ¿Cómo narras esa parte donde él llega y le dice a Bill, pues ya tengo religión, Bill? Fíjate, Bill siempre estuvo en contra de las religiones, porque decía que no le aportaba nada bueno después de lo que vio en Europa por la guerra, ¿no? Dice, las religiones, ¿qué te pueden aportar después de lo que vio en la guerra, ¿no? La idea de Dios, pues la verdad es que no le entraba, porque decía que aceptaba la idea de Jesucristo como un buen líder, como alguien que había proyectado ciertas cosas buenas, ¿no? Hasta ahí. Pero ¿dónde quedaban sus líderes, ¿no? De la ciencia? Y menciona varios científicos. Pero dice que cuando toca la puerta de su amigo Evi, de parrandas, dice que lo primero que vio en él fue una mirada tranquila, serena, su tez, su rostro, pues, te lleva tranquilidad. Y le dice, ¿qué pasó? Se entrevistan, se dan cuenta y le pregunta, ¿no? Él dice, pues corro, si es que tenía yo ginebra casera, lo voy a invitar, eran amigos de parranda, lo voy a invitar, ¿no? Pero le dice Evi, ¿sabes qué? No bebo. Y le pregunta, ¿por qué no bebes? Dice, porque tengo religión. Y Bill se sorprende por la idea que él tenía de la religión. Y dice, bueno, y si se molesta, le dice, ¿pero qué pasó? Tengo religión. Y ya no dijo más. Él se fue. Bill sigue bebiendo, pero le queda grabado en él esa idea de su amigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que le hizo? Al paso del tiempo, o al paso de los días, Bill vuelve a caer al hospital, regresa y lo visita nuevamente su amigo y le dice, cuéntame otra vez qué hiciste, porque dice que lo veía radiante, lo veía bien, lo veía sano, lo veía pleno. Si es cuando Evi le dice, bueno, yo tuve que hacer esto,
Y es cuando le habla de los 5 o 6 puntos básicos de los grupos Oxford. No de los absolutos, porque dice Bill era algo muy rígido como para que un ser humano tan simple como él lo pudiera hacer. Pero él habla, ¿no?, de los puntos básicos, ¿no?, de los grupos Oxford. Le habla de la admisión, dice Bill, me hablaba de una admisión plena, ¿no? Dice, tienes que admitir plenamente, ¿no?, tu problema, tienes que tener una concepción de Dios. Y ahí es donde Evie le hace hincapié a Bill, porque Bill peleaba mucho con eso, y le dice, termina diciéndole, solamente concíbelo como, más bien, tú ve a Dios como tú lo concibas, no como yo te lo estoy diciendo. ¿Por qué esa aclaración? Porque te vas dando cuenta desde dónde el programa se va gestando. Desde ahí se va gestando el programa. Cuando le dice, el Dios que tú concibas, no me hagas caso a mí, no te fijes en el Dios que yo te estoy hablando, ¿no? Tenía que aceptar sus errores, tenía que platicarlo con los demás, tenía que hacer reparación de daños. Y Bill narra todo eso, que eran los puntos básicos de los grupos Oxford. No los absolutos, sino los puntos básicos. Y si te vas a la historia, los grupos Oxford era un movimiento evangélico que se gestó en Europa, en Inglaterra, ¿no? El líder que estaba aquí en Estados Unidos, como ya no lo pudieron a patrocinar, se molesta y se va a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, y pide el apoyo. Nathan, no me recuerdo el apellido, y les dice, ¿no? Y dicen, ok, entonces hace ese movimiento, porque eran una iglesia protestante. Hacen ese movimiento y se vienen a Estados Unidos. De hecho, los grupos Oxford jalaron un poquito de lo que los washingtones habían hecho, que era el platicar unos con otros, ¿no? Hacer sus grupitos para platicar sus cosas. Eso también lo jalaron de ahí, pero desde ahí nace. ¿Por qué lo digo así? Porque, te lo vuelvo a comentar, desde ahí te das cuenta que el programa ya se venía gestando. Y ahorita te voy a decir, vas a ver por qué ya se venía gestando el programa. Porque dice Bill W. que cuando platica con él, dice algo muy importante. Dice, mi amigo me dice que se dio cuenta que Dios estaba haciendo por él lo que él no podía hacer por sí mismo. 12ª promesa. Correcto. Esa es la 12ª promesa. O sea, y a veces no caímos en esos pequeños detalles de la narrativa de la historia. Nos vamos al hecho de que era esto, era lo otro, llegó y formó. Esos pequeños detalles te van dando la idea de que ya se venía gestando algo. Por eso se llama programa, se venía programando ya algo, ¿no? Entonces, pero sí, dices, claro, me dijo, Emi, hoy me doy cuenta a través de hacer todo esto que te estoy comentando, que Dios está haciendo por mí lo que yo por mí no podía hacer solo, cabrón. Y es cuando él dice, Simón, va. Y es cuando se presenta por primera vez a los grupos Oxford. Que hay una parte donde te narra que llegó, se sentó y se paró como loco, que se puso a hablar, pero ojo, o sea, lo comento así porque a veces brincamos esos pequeños detalles. Cuando Bill se para en ese grupo y habla sin permiso, él mismo lo dice, no supe qué hablé, no escuché qué dije, pero cuando volví en sí, ya me estaba sacando ahí para poder hablar conmigo. ¿Qué fue lo que pasó? En ese momento, ¿qué fue lo que le pasó a Bill? Viajó, tuvo un despertar, tuvo una experiencia, algo se posesionó de él, no podemos saberlo, pero eso es parte del programa espiritual y son pequeños detalles que tienen que ser bien visualizados. ¿Qué fue lo que le pasó a Bill ahí? ¿Qué fue lo que le pasó? Y así es como comienza a gestarse esa parte con Evi, ¿no? Y él comienza a caminar, comienza a estar en el grupo Oxford, se da cuenta que comienza a funcionar y dice, pues tengo que hacer algo. Porque fue despuesito de que llega al Hospital Towns, me imagino que Sirvo le dijo, sí, ya súbete, ya no hay más que hacer por ti. Y es donde narra, ¿no?, que se queda en el cuarto y dice, bueno, pues hay un Dios que se me manifieste. Cuando se dice que sintió una cálida iluminación, un área de esperanza, de fe, su comentario fue, este es el Dios de los predicadores. Cuando baja le dice a Silver,
oye doctor, fíjate que me pasó esto, esto y esto. Imagínate que si lo hubiera dicho, estás loco. Sí, sí, sí. No estaríamos aquí nosotros, ¿no? Obviamente. Tuvo el tacto el doctor de decirle, Agárrate de eso. pues yo no sé qué te haya pasado, pero agárrate de ahí, cabrón. Y Bill comenzó a caminar hasta encontrarse con Bob. Y en ese inter de encontrarse con el doctor Bob, se habla de por ahí de alguna historia, ¿no? De cómo él luchó para querer transmitir el mensaje que en ese momento él tenía, ¿no? No el programa, sino el mensaje que él tenía de que estaba dejando de beber. Y me gusta mucho esa narración cuando se habla que él, pues, trataba de pasarle el mensaje a muchos y ninguno de ellos le hacía caso. Sí. No sé si nos puedes platicar Sí, esta parte. sí, lo que pasa es que Bill llegaba con alguien y le hablaba de su cálida iluminación, del despertar que tuvo, de lo que sintió y percibió. Y nadie se quedaba, ¿no? Porque recordemos nuevamente, vamos al hecho de la guerra. Estados Unidos viene de la guerra, y si tú te vas a la historia, hay una parte donde dice que a los soldados antes de entrar a una batalla les daban el elixir del poder, y no era más que cerveza. Les tenían que inyectar heroína, opio, para poder aguantar la guerra. Entonces imagínate cuántos llegaron con la enfermedad a flor de piel. Entonces algo tenía que suceder para salvar este asunto, ¿no? Entonces imagínate que llegas con alguien que trae el trauma de la posguerra y le dices, le hablas de Dios, te va a decir, espérate, ¿dónde estuvo Dios cuando estaba yo en la trinchera, no? Claro. Entonces, hasta que llega y Silver lo escucha y le dice, oye, bien, deja de hablarles de tu cálida iluminación. Habla de la devastadora debilidad de consecuencias, que eres víctima de una obsesión tal que a la postre te va a destruir, y una compulsión orgánica que no paras de consumir, de beber. Háblales de eso, háblales de esa imperiosa necesidad de beber, hasta dónde has llegado, todo lo que has perdido, háblales de ti, y ya después que escuchen tu historia y acepten esta verdad, entonces ya háblales de ese concepto, de tu experiencia. Y a veces es cierto, a veces no tenemos el conocimiento, queremos llegar a evangelizar a la gente, ¿no? Y está el hecho bien claro que el mismo programa dice, no puedes llegar tan así, porque inclusive aquella gente puede saber más de ti que de religión que tú, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho más importante para mí, para que esto comenzara a manifestarse como tal, yo creo que Silver fue, para mí, en este momento, o en ese momento, para mí yo creo que fue sumamente fundamental. Yo creo que fue la otra parte, cabrón. Independientemente de que encuentra a Bob, creo que Silver dio la estocada importante. El impulsor. O sea, eso fue el golpe devastador para que esto funcionara. Porque si Bill se hubiera quedado con eso, no hubiera funcionado. Alguien tenía que decirle, no, déjate de esas... evangelizar a la gente. Háblales de esa situación. Diles, háblales de tu debilidad, de tu convulsión, que eres víctima de una obsesión mental. Si quieres, diles que estás loco, pero díselos. Solamente así te vas a identificar con ellos. Porque hay gente que no... Ahí está la historia del rudo irlandés, ¿no? Y si como él, muchos de nosotros llegamos resentidos con la religión y con Dios. Imagínate si llegan y te hablan, no funcionó. Entonces yo creo que para mí, Silver fue contundente lo que él hizo. Yo creo que Silver merece la 50 parte de esto. Importantísimo. Sí, ahorita hablábamos de varias cosas, ¿no?, que se han mencionado, como a través de dolorosas experiencias, pues ya había un fondo de sufrimiento en Bill W, ¿no? Cuando Evie lo visita, dice en la literatura el brillo en sus ojos, ¿no? Para mí es cuando le pasan el mensaje a Bill W. Pero, ¿qué piensas del hecho cuando se juntan el Dr. Bob y Bill W como momento clave para Alcohólicos Anónimos? Ok, aquí hay una parte bien importante cuando se encuentra Bill y Bob. Yo creo que si estamos hablando de un programa espiritual, lo decía hace rato, por eso te dije ahorita más adelante vamos a llegar a esa parte. Claro. Sí es importante hacer hincapié en esos detalles que te fui narrando, y hay muchos más, pero es más tiempo. O sea, a grandes rasgos abarcando, ¿no?, las cosas. Claro.
¿Por qué? Porque el programa ya se venía gestando. Estamos hablando de algo espiritual, nos guste o no les guste o no, estamos hablando de algo espiritual. En una entrevista que le hacen a Bill con Lois, en sus últimos días, le preguntan sobre qué pasa con el alcohólico. Y él se limita a decir, si sufre de una enfermedad que se llama alcoholismo, solamente puede ser vencida por un despertar espiritual. No por una experiencia, un despertar espiritual. Entonces estamos hablando de algo espiritual, desde el inicio, Por eso te hice el hincapié en el poema que puso su mamá. Bien importante, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, dice que Bill comienza a buscar, ¿no? Y se encuentra con un griego episcopal, que era Schumacher, creo. Schumacher. Y le dice que él es una lista de 10 gentes, y dice, pues ya comienza, y se encuentra al último con Henrietta Sieberlein, ¿no? Y le habla, pero él sentía nervios de hablarle, porque resulta que el apellido, ella venía siendo pariente de Sieberlein, el dueño de la empresa Goodyear, donde él lo conoció en Wall Street, y cómo se iba a presentar ante él todo derrotado y diciendo soy un alcohólico, ¿no? Le daba pena. Pero le habla, pero para esto ellos ya conocían a los grupos Oxford, ya se habían visto alguna vez en los grupos Oxford, y le dice, habla Bill W., soy de los grupos Oxford, no sé, quiero ver si alguien tiene problemas con el alcoholismo. Dice así textual, que Henrietta Sieberlein le dijo, véngase en caliente, yo aquí tengo a alguien, ¿no? Entonces Bill llega y saqué otra parte del contexto espiritual. Dice cuando llega a la mansión de los Sieberlein y está un arco en el cual en idioma galo, es muy malo mi inglés, yo soy mucho guacha, pero parece que decía Stone Hallway Holy, o sea, aquí se encuentra la roca. Analicémoslo, aquí se encuentra la roca. Ahí estaba Bob, ahí estaba la roca. Y si nos vamos al contexto espiritual, no religioso, cuando el maestro le dice, tú serás la piedra. ¿Sí vemos esa connotación? Tú serás la piedra. Entonces imagínate, y a veces esos pequeños detalles los dejamos pasar, y nomás nos vamos a lo más... Mira, nos hemos vuelto tan exhibicionistas, tan espectaculares, que vamos a compartir o queremos dar un tema, queremos ser con rimbombante, como un platillo, y hablamos y gritamos. Hay otros que caminan entre los sentados y los quieren sanar poniéndole la mano, otros que hacen un circo, otros que si llevan guitarra te cobran más, pero si llevan toda la orquesta te cobran más. O sea, hemos hecho un circo, ¿no? Pero dejamos pasar esos pequeños detalles de algo tan importante que es un programa espiritual. Y así lo dice, ¿no? Aquí se encuentra la roca. O sea, allí es donde se iba a apoyar Bill W. para poder echar a andar este proceso, cabrón. Este programa que ya se venía gestando. O sea, el programa se gestó en la vida de Bill W. En cada una de las cosas que él te narra, analízalo, y hay un paso o hay una tradición. Por eso es que él escribió tal como lo ve Bill. Porque cada una de las cosas que tú ves en el programa, en Bill se manifestaron. Lo puedes ver en tres razones médicas. Cuando alguien le pregunta, oye Bill, ¿y de dónde inventaste esto? ¿Dónde lo sacaste? Si no, nada inventado. Esta es una recopilación de la psiquiatría, medicina, religión y de nuestras experiencias como bebedores. Por eso cuando tú ves en los grupos y escuchas, ¿doble es religioso? Hice una lucha porque sí es o no religioso. Pero si bien te está diciendo una recopilación de la religión, no te está hablando de los dogmas de la iglesia. No, te está hablando de los conocimientos espirituales que de ella emana acá. De la esencia. ¿Sí? De ella emana un conocimiento espiritual. Recordemos que las primeras juntas de AA se daban con el sermón de la montaña. No había literatura. ¿Estamos?
Entonces, esas son las partes que dejamos pasar, no hacemos hincapié y nos vamos a lo más rimbombante, ¿no? Perdón, llamamos oradores y que nos... Bueno, es en fin, al final la 12ª tradición lo dice, ¿no? ¿Por qué el anonimato? Porque no queremos hacer de eso un circo, por eso que ya lo hicimos, ¿no? Pero es otro tema. Pero esa es la realidad, ¿no? Fíjate, ahí ahorita que platicabas de esto, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que hace único a Alcohólicos Anónimos frente a otros formas, otros esfuerzos para tratar de dejar de beber? Ok, para empezar, te comenté al principio que en la Segunda Guerra Mundial se llamó un holocausto, ¿no? Si te vas a la esencia de la religión, no a la religión como tal, sino a la esencia espiritual, te habla de holocaustos. ¿Cuál era el holocausto que hacía la gente por fe hacia Dios, hacia Jehová? Quemaba un becerro y el humo era el holocausto agradeciéndole a Dios. Se hace un holocausto, la guerra, ¿y a quién estabas adorando? ¿Estamos? Estamos en algo espiritual y la neta no quiero meterme en este rollo, pero sí es necesario decirlo porque seguimos, por eso el programa no va a dejar de funcionar, pero por eso los grupos siguen en decadencia porque siguen enmarcados en lo mismo, siguen casados con la idea de hace 20 años y tenemos que evolucionar. Ojo, ¿por qué tenemos que evolucionar? Hubo un momento, cuando yo iba a AA, ciertas 24 horas, donde los grupos estaban pletóricos de gente. Lo platicábamos hace un momento. Los centros de servicio, la oficina intergrupal tenía 32 ROIs, todos los comités cubiertos. Los distritos estaban llenos, ¿no? El servicio era lo más importante para nosotros, tanto en el grupo como fuera. Quería decir que le estábamos ganando la partida al alcohol. ¿Por qué? Porque a través de ese holocausto que se vivió, toda la gente, los soldados y la gente que se quedó, la única manera de soportar el miedo o el terror a la guerra era bebiendo o drogándose. Algo tenía que suceder para que eso parara. Y se da el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué no funcionaron los washingtonianos? ¿Por qué los Oxford no? Hasta que llega esto aquí, pero a través de un proceso. Todo es un proceso. ¿Por qué cuando llegas a un grupo te dicen, vas a entrar en un proceso de recuperación y no lo entendemos? Te están diciendo proceso. Entonces, porque todo fue un proceso. Entonces, cuando llega a ese punto de hacer algo, llega en la parte esencial de Bill W., cómo se fue gestando esa parte desde su nacimiento. Todo el proceso del programa se dio en su vida. ¿Y por qué? Me preguntabas que por qué otras corrientes paralelas al programa no funcionan como tal, como es Alcohólicos Anónimos. Si tú ves, esos recuadros que están ahí tienen 2 líneas paralelas. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué son paralelas? Porque jamás se van a juntar. Todos los esfuerzos o corrientes paralelas al programa, yo no los juzgo. Al final, cada quien paga su boleto. Cada quien. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a un programa espiritual, a una entidad espiritual, no estás jugando con títeres. Son vidas humanas. O sea, le estás pegando a un hijo de Dios. ¿Por qué no dice ahí? Fuimos hechos a forma y semejanza de tu Creador. Le estás pegando a un hijo de Dios. Por eso no te preguntes, dice la novena tradición, si te está yendo mal aún dentro de Alcohólicos Anónimos, no levantes la vista a Dios ni a tus semejantes. Es el justo pago a tu desobediencia a principios espirituales, cara. Y no es porque sea fanático de AA, no. Pero la realidad es que el programa consta de 36 principios. Ni de 2, ni de 3. 36 principios, que son preceptos. ¿Por qué lo digo así? Porque en la mayoría de las otras entidades paralelas al programa manejan mucho los dogmas, que es muy diferente a un precepto. Un dogma te deja un libre albedrío. Si quieres lo haces, y si no, no. Al final es tu libre albedrío. Que hasta cierto punto,
Porque Dios no te da libre albedrío de destrozar a una familia, ni de maltratar a una mujer, ni nada. Es lo que tú decidas. Pero como el programa no te da salida porque son preceptos, por eso en cambio mejor nos vamos a otras corrientes que es más fácil. Si tú te das cuenta, el dogma te dice, no robarás si quieres, no desharás si quieres. Pero el precepto te dice, no te dice, llegaremos, llegamos. No dice, haremos, hicimos. Te quiero decir con esto, son reportes de actos ya ejecutados, cabrón. No es que sea fanático, no. Solamente que nos demos cuenta que esto estuvo estructurado a través de la fe que tuvo alguien, no Bill como tal. Porque Bill narra el último que encontró la fe. Pero la fe estuvo fuera de Bill W. con la gente que estuvo caminando paralelamente a él. Llámese Lloyd, llámese Ann, llámese Silver, llámese Henrietta, llámese como se llame, su suegro, quien se llame, tenía fe en que este tipo sanara. Cuando le preguntan a Lois, oye, ¿y nunca te llegó la idea de dejarlo? Y narra a Lois como 4 veces, nunca pasó por mi cabeza dejarlo. Entonces había fe del otro lado. ¿Y a cuántos de nosotros, si no hubiese habido fe de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tus hijos, no estaríamos aquí? Entonces es un camino a la fe que obra. Y recordemos que la fe es la convicción, la fe es la certeza, la convicción en lo que no se ve, por la firme certeza de lo que va a suceder, cabrón. La convicción en lo que no veo, por la firme certeza en lo que no se ve. Y esto no lo conozco cuando llego, pero cuando comienzo a conocerlo, me enseña a caminar hacia la fe que obra. Bill lo dice, ¿no? Y lo dice así, y es un versículo de la Biblia, está en Filipenses: la fe sin obras es fe muerta. Y lo dice Bill. Entonces, ¿por qué seguimos peleando que si es religioso o no? No es religioso como tal, espiritual, pero trae la esencia espiritual del contexto del evangelio. No sé si me entiendo. Esa es la realidad. Por eso a veces me abstengo de hacer ciertos comentarios, y por eso lo dije al principio. Ya es momento en que no es que cambiemos, esto nunca va a cambiar, pero que nosotros como enfermos alcohólicos despertemos una realidad tan gruesa que se está viviendo. ¿Por qué? Porque si le habíamos ya comenzado a ganar la batalla por si en cierto momento al diablillo del alcohol, no sé si alguien recuerde que en aquellos años, ya ha cambiado la literatura un poco, pero en aquellos años decía, y el diablillo del alcohol esgrimió una espada de 2 filos. Primero fue sutil, después hizo sus demandas. Hablaba del diablillo. Si están hablando del diablillo, te están hablando que estás enfrentando una entidad más cañona, ¿no? Sí. Por eso se llama espiritual. Si nosotros en cierto momento, hace unos años, estábamos avanzando en doble A, y ahorita volteas a los grupos y están completamente vacíos, por una sencilla razón. Porque el alcohol, al verse, el diablillo del alcohol, al verse, ¿no?, ataviado por nosotros, sufrió una metamorfosis y se volvió más fuerte, y se llama fentanilo. Porque es una entidad la que está, o sea, si es un programa espiritual, ¿por qué es un programa espiritual? Porque vas a luchar con algo espiritual. Dice el primer paso, algo que te despoja de la fuerza de la voluntad y te hace a sus demandas. ¿No te está hablando de algo más poderoso que tú? Claro. Entonces, si te está hablando de eso, también se fue una metamorfosis al ver que ya le estabas ganando la partida y se convirtió en algo más poderoso. Si nosotros nos despertamos esa verdad y agarramos el programa y lo abrazamos con verdadero amor y respeto, y de verdad nos metemos a él, ¿y qué es lo que me está invitando a hacer en lo espiritual para poder fortalecerme y poder atacar esa parte? No me pregunte por qué están vacíos los grupos. Mejor debo de preguntarme, ¿qué he dejado de hacer? ¿Qué no he hecho? ¿O qué me falta hacer? Por eso para mí, esto es lo importante. Muy bien, Manuel. Casi estamos con el tiempo. Yo la verdad es que me gustaría que nos comprometamos a tener otro episodio de esta misma historia. Creo que estamos apenas llegando con el encuentro de Bill con el Dr. Bob. Me gustaría que antes de terminar este episodio se hablara de esa parte, ¿no?, del encuentro con el Dr. Bob, brevemente, y bueno, y sobre todo que te comprometas a que ya te vamos a embarcar a que vengas a participar
para darle una segunda parte, ¿no? Lo que es la fundación de Alcohólicos Anónimos, cómo se gesta el movimiento en sí. Decías los grupos Oxford, cómo Bill va a cambiar eso y decir no podemos estar con los grupos Oxford, y empiezan a hacer el propio movimiento de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces me gustaría tocar esa parte. Sí, se encuentra con Bob. Dice ahí que la primera vez que va a verlo pues no estaba. La segunda vez ya le hablan, y por cierto fue un día de las madres. Dice que Bob llegó borracho con una maceta para dejar a su esposa, se quedó dormido abajo de la mesa. Qué raro que le suceda eso a un alcohólico, ¿no? Entonces, dice que después le vuelven a hablar para poderse entrevistar con él. Narra la historia que se encuentra, no sabemos si fue verdad o fue mentira, pero Bill decía algo bien importante. Dice que cuando él tuvo la primera experiencia espiritual, en ese momento vio, sintió y creyó. Quiero pensar que Bob, en ese momento que vio a Bill y que se sentaron a platicar, supuestamente eran 15 minutos, dice la historia, y se prolongó a 6 horas, quiero pensar que Bob sintió lo mismo que Bill. Vio, sintió y creyó. Porque le estaba narrando la historia a alguien que estaba ya desahuciado por la ciencia médica. La religión no había podido hacer nada por él, la familia tampoco, nadie estaba ya desahuciado. Le narra todo eso antes de llegar a su despertar espiritual. Y yo creo que Bob sintió esa parte. Lo vio como Bill vio a Evie. Bob creo que vio a Bill, sintió algo y creyó en él. Porque si yo creo, en mi punto muy personal, si Bob no hubiera sentido eso, no hubiera creído, no se hubiera permitido esto. Y yo creo que Bob le pasó lo mismo que a Bill con Evie. Vio, sintió y creyó en Bill. Y se dio. Porque recordemos que cuando ya habían platicado todavía tenía que ir a una convención de médicos, ¿no? Y aún así le dice Ana a Bill, oye, tiene que enfrentarse al alcohol en algún momento. Y fue, se puso otra vez como algunos de nosotros que no nos estamos convencidos, hacemos la prueba. Pero dice que regresó, ¿no? Que tenía una operación muy importante, porque era médico, y tuvo que darle unas cervecitas para que pudiera hacerlo. Pero dice que ese fue el último vez que bebió, y por eso el programa está plasmado un 10 de junio. Porque fue la última vez, no por Bill, porque si no hubiera sido desde antes. Pero vea, es aquí el punto bien importante, Richard. No es porque Bill hubiera sido muy humilde, no era bien soberbio. La neta, a él le gustaba el prestigio. Pero hasta dónde lo espiritual se va gestando, que Bill, con cierta humildad, aceptó que ese fue el nacimiento de Dobla. Cuando Bob dijo, 0, 10 de junio. En ese momento dijo, paz. ¿No? Fíjate, tan emocionante y tan grato es encontrar esa parte espiritual de cuando hacen conexión, ¿no? Esas dos partes. ¿Qué es lo que los une? El dolor, la angustia, la desesperanza. Y en ese momento, por eso te decía, Bob sintió esa desesperanza, sintió ese desasosiego, esa desaveniencia, eso que ya no tenía quien te ayude, y creyó, porque sabía que lo podía hacer también. Y Bill, dentro de la poquita humildad que pudiera tener eso, y motivado porque algo estaba haciendo, descubre, yo creo, 3 cosas importantes. La primera, que lo que estaba haciendo él no era ayudando a Bob, se estaba ayudando él. Y a veces nosotros, nuevamente trasladándolo al hecho de hoy, a veces el padrino o con quien se llame, que te da una sugerencia, que te escucha, piensa que te está ayudando, cuando el que se está ayudando es él. Dice el capítulo, no hay nada que mantenga sobre un individuo que trabajar con otros. Y Bill en ese momento entendió que se estaba ayudando. Era su necesidad transmitir esto. Nuevamente, ¿cómo comienza? O sea, el programa ya se venía, si tú ves toda la narrativa, el programa ya estaba gestando, estaba ahí. Nomás era que Bill se sentara y acomodara todas las piezas, ¿no? Va primero esto, luego esto, lo acomodara. Por eso él dijo que era una recopilación, ¿no? Segundo punto, que Bob vio, sintió y creyó lo que le decía a Bill. Un poquito de fe. Y tercer punto,
que si Bill no hubiese insistido, como muchos de nosotros, cuando no nos abren la puerta o no nos quieren escuchar, ya no insistimos. Si Bill no hubiera insistido en esa parte desde el primer día que Bob no lo encontró, no estaríamos hablando de esto el día de hoy. Para mí esa poquita humildad que tuvo Bill de decir, yo dejé de beber hace un tiempecito, pero no. Aquí se encuentra la roca. Encontró la roca. Y en ese momento se gesta 10 de junio. No, pues es muy interesante, muy inspirador toda esta narrativa, y me llama mucho el punto que tocaste de esa cronología de Bill, de cómo en su vida se fue gestando el programa, lo que tú decías, y sobre todo en este último punto donde pues está ese espacio que por lo regular siempre en los grupos, en todos los lugares que asistimos, se narra que a través de el encuentro de dos alcohólicos, la plática, una plática informal, le dicen así muchos, ¿no? Una charla que tal vez iba a ser de unos cuantos minutos, se convierte en horas, y a través de esa charla, en la que tú decías ahorita muy bien, donde se transmitieron el dolor, la experiencia, el sufrimiento de un bebedor alcohólico, de no saber qué hacer con su vida, y tener la esperanza de el estar juntos, y a través de esa charla ven que no están bebiendo, que por fin están conviviendo y sin necesidad del alcohol, porque pues si fue una charla de 6 horas, obvio no hubo alcohol, y ellos se dieron cuenta que podían hacerlo y que se enfocaron única y exclusivamente a compartir sus experiencias, porque me imagino que Bill se las compartió, pero también el doctor Bob le platicó, como cuando platicamos con otro compañero, bien lo decías tú, cuando nos estamos ayudando, cuando el más beneficiado sabemos que es el que está transmitiendo el mensaje a esa persona, pero esa persona también te va a platicar lo que está viviendo, ¿no? Y te va a hacer recordar, te va a hacer vivir lo que decías tú ahorita, sentir. Entonces, pues para mí es muy inspirador, compañeros. Manuel, te agradecemos mucho por esta participación, y pues el compromiso está que ojalá nos puedas acompañar para darle un segundo episodio a esta historia de Bill, que nos quedamos muy corto por el tiempo, pero pues ese es el compromiso. Armando. Sí, no, pues personalmente, fíjate que ya platicándolo aquí sentados, la verdad me llevo otra perspectiva de la historia, ¿no? Te das cuenta de realmente cómo lo que lo mencionas, ¿no? Cómo se fue gestando el programa, de la parte espiritual, cómo ese propósito, todo ese dolor, ¿no? Cómo al día de hoy, todo lo que tuvo que pasar para que hoy pueda haber un lugar para personas con este tipo de enfermedades. La verdad que pues para mí es algo mágico, ¿no? Yo lo podría decir. Como tú dices, ni la ciencia médica, ni la psicología, ni el amor de una familia nos ha podido ayudar como el resultado de toda esta historia que nos has hecho el favor hoy de narrar. Pues en lo personal, muy grato, ¿no? Mucho que aprender en este tema, y pues claro, ¿no? Invitarte próximamente, yo creo que no es uno, sino otros 2, ¿no? Porque exacto, sí traigo bastante contenido aquí, Manuel, entonces para irlo seccionando, esperamos verte pronto, y bueno, de mi parte sería todo. Sí, Richard, Armando, muchísimas gracias. Al final, como todo es un servicio, ¿no? Todo es un servicio, y es parte del mismo proceso, es parte del mismo programa, ¿no? Servir. Yo te agradezco, Richard, de verdad. A mí me es grato, y no por aplauso ni por nada, sino porque en su momento, ¿quién iba a imaginar que alguien despreciado por la sociedad, alguien que en la familia ya no eras grato, se encontrara hablando de algo que quisieras que el mundo se enterara realmente, que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y deseando lo mejor para Armando, ¿no? Al final, ¿cómo vences un miedo enfrentándolo? No pasa nada. Lo único que puedo hacer es que te vaya a todo dar, ¿no? Y termino con esto. Ahorita hablabas, ya cerrando para esto, hablabas de
de cuando se encuentra el bíblico, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo termino con esto. Si volvemos a la parte espiritual y al contexto religioso espiritual, la esencia espiritual, tan sencillo como esto. Y el maestro lo dijo: cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo allí estaré. Entonces imagínate quién estaba en medio de los dos, si estamos hablando de algo espiritual. Y cuando tú te enfrentas a alguien como tú, sin esperanza, imagínate si tú vas dispuesto, ¿quién está en medio de los dos? Cuando dos o más se reúnan en mi nombre. Te agradezco a todos. Buenas noches. No, al contrario, gracias, Manuel. Bueno, pues llegamos a la parte final. No sin antes agradecerle a todas las personas que nos escuchan. Espero que haya sido de su agrado. Dándoles a saber el podcast, lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo seguimos, compartan el contenido y de mi parte sería todo.